bienvenidos a todos. Es un privilegio que podamos estar juntos nuevamente, ¿eh? Yo no sé qué situación estás pasando. Lo único que sé es que Dios la conoce. Y si hay algo que quiero que en esta noche te lleves, o en esta tarde te lleves, es que Dios te ama. Está donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar. Quiero habitar tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor. Es tu amor tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. Hay deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar. Quiero habitar tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Así es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me miras, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor y por mí. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Así es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor y por mí. A ver, te pregunto, en esta tarde, pensá un segundo donde estés, no importa si estás en la cocina de tu casa, si estás en tu dormitorio, estás con la familia o estás solo, ¿eh? Tal vez estés con amigos, no lo sé. Tal vez estés pasando esta cuarentena aislado, ¿no es cierto? Como todos los demás, de a poquito se va acomodando todo, ¿no es cierto? Y todos queremos salir, todos queremos ir a visitar a nuestros parientes, ¿no es cierto? Todos queremos salir a una plaza, ahora está habilitado, ¿vieron? Hasta 10 personas. Tenemos que mantener las medidas sanitarias. Pero
todo este tiempo que hemos pasado, Dios lo utiliza de manera que vos te des cuenta que Él quiere llegar a tu vida, quiere transformarte. Dios quiere hacerte una nueva persona. Dios quiere cambiar aquello que está mal, hacerte de nuevo, para que puedas vivir una vida diferente, una vida llena de su compañía, llena de su presencia. Con
Qué hermoso es este tiempo que podemos pasar juntos. ¿Sabes? Hay un invitado especial en el día de hoy que trae un mensaje de Dios, de Dios para tu vida. Y como siempre decimos, y nos vas a escuchar repetir mucho, el mensaje de Dios no es para tu vecino, no es para el de al lado, no es para el que te cae bien o el que te cae mal. El mensaje de Dios es para vos. Y quiero que en esta noche o en esta tarde mires fijamente a la cámara donde estamos transmitiendo y puedas entender y ver que el mensaje de Dios es para vos. No es para otro, es para vos. Dios te ama de una manera única y de una manera particular. Dios dejó todo. Jesucristo dejó las glorias para venir a buscarte a vos. Y en esta noche vas a escuchar un mensaje de parte de Él justamente para tu vida. Para este tiempo que estás pasando y realmente damos gracias a Dios. Dice la Biblia que tenemos que dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Y más allá de todo, y obviamente que nos sumamos a todos aquellos que están pasando por un tiempo de dificultad, de enfermedad, de necesidad o de dolor en el alma porque han perdido seres queridos, oramos por ustedes. Quiero que sepas que la iglesia de Mansilla ora por vos. Los días jueves son días de oración y los días jueves podés hacernos llegar tu motivo de oración para que podamos orar por vos. Pero quiero decirte en especial que Dios conoce tu situación y en esta noche Él quiere darte un mensaje especial para tu vida. La libertad que mis cadenas
Nosotros vamos a orar en un ratito, pero todavía tenemos algo por lo que cantar, algo por lo que contar, algo por lo que nuestro corazón no puede parar. Y estas transmisiones no pueden parar. Algunos pensarán qué fácil que es esto, pararse atrás de un celular, ¿no es cierto? Está lleno de... Hoy una de las profesiones más... profesiones, ¿no es cierto? Más en auge es ser youtuber. Y uno dice, bueno, es re fácil pararse atrás de una camarita y prenderla y hacer algo, hacer tutoriales, está lleno YouTube. Hay chicos jugando los videojuegos, hay gente que enseña a maquillarse, hay gente que enseña a cocinar. Pero si uno mira, hay toda una producción detrás. Hay un trabajo y un esfuerzo. Más allá de eso, de lo que nosotros podemos ver y apreciar en el video, hay edición, hay sonido, hay un montón de cosas que hacen que ese video salga bien, digamos, ¿no es cierto? Y ahora uno piensa y dice, bueno, ¿qué es lo que te motiva? ¿O qué nos motiva a hacer estas transmisiones? Mirá, dice esta canción, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré? Dice, en busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Eso es lo que nos motiva. Jesús nos motiva. Para poder hacer esto hay que empezar un rato antes, preparar equipos, preparar luz, preparar esto, preparar aquello. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que nos motiva como iglesia a seguir adelante? Jesús. Su amor por vos no ha cesado. Y quiero decirte una cosa. El apóstol Pedro dijo de esta manera, ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A
Mira, antes de orar, antes de entrar en la presencia de Dios, antes de que Dios nos hable a través de su palabra, hay que estar en la posición correcta. Hay que estar con la actitud correcta. Y hay que estar con el corazón abierto.
te invito a orar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos donde estés, con quien estés, y que en esta tarde o noche puedas hablar con Dios, que puedas conectarte con Él, que puedas escuchar su voz. Porque en esta noche Él quiere hablarte, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere modificar todo aquello que has estado caminando hasta ahora. Todo aquello que ha estado mal hasta ahora en tu vida. Y Él quiere cambiar todo eso para que tu vida sea totalmente diferente. Así que vamos a orar. Antes de orar, esto es parte de lo que se llama en vivo. Faltó conectar un cablecito en el verde, porque si no, no lo vamos a escuchar al hermano y hay que desbloquearlo en la consola. Así que así podemos escuchar al hermano. Esto es en vivo. Si fuera editado, uno corta todas las partes. Pero, ¿saben una cosa? En esta tarde o en esta noche, Dios quiere hablarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere sacar todo aquello que está mal para que vos nazcas de nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar juntos, porque nos permites disfrutar de este tiempo, sabiendo, Señor, que Señor, nos estás mirando y estás acercándote, Señor, a cada uno de nosotros para hablarnos en esta noche. Gracias, Señor, porque preparaste un siervo, preparaste un mensajero, Señor, para que traiga el mensaje de esta tarde. Y queremos pedirte, Señor, que tú... Hola, pero yo no los escucho a ustedes, ¿eh? ¿Ahí me escuchás? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Iván nos visita virtualmente de la iglesia en Calle Libertad, allí en Lanús, y es un privilegio que puedas estar con nosotros, Iván. Así que dejamos que Dios hable a través tuyo y puedas entregar el mensaje con toda libertad. Que el Señor te bendiga. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Matías, es un privilegio para mí poder estar con ustedes en este tiempo, conociéndoles. Muy agradecido a Dios por la oportunidad, el privilegio, el desafío, la responsabilidad de poder transmitir ni más ni menos que la palabra de Dios, pero también agradecido a la iglesia por esta invitación. Siempre les seguimos acá ahora en este tiempo virtualmente, y realmente que es una bendición para nosotros también compartir este tiempo con ustedes. Traigo los saludos de la iglesia de Libertad, donde me congrego. Mi nombre es Iván, tengo 32 años, hace 5 años estoy casado con Hanna, juntos tenemos una niña de 2 años, Emilia, y bueno, nos congregamos ahí en Calle Libertad, en la zona acá de Lanús Oeste. Así que sirviendo ahí con el Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Adolescentes, y bueno, ahora la gran oportunidad también de poder estar con ustedes. Muy bien, vamos a comenzar. Me gustaría poder compartir con ustedes una historia, un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Así que te voy a pedir que me acompañes y que podamos juntos ver qué es lo que Dios nos quiere decir en el Evangelio según San Marcos. Y es interesante porque muchas veces nosotros tenemos
la capacidad de reaccionar con cierta mesura o con cierto equilibrio en medio de problemas cuya solución parecen estar todavía al alcance de nuestras manos, ¿no? Pero cuando el problema se sale de control, entonces la tendencia de nuestro corazón quizás es a desesperarnos, es a llenarnos de temor y somos muy propensos a desenfocarnos, ¿no es cierto? Pero lo que nos va a enseñar o lo que nos va a dejar esta historia que vamos a hablar hoy es que la verdadera fe es aquella que nos permite seguir confiando aun cuando enfrentamos problemas que no parecen tener ninguna solución. Cuando definitivamente nos encontramos en un pozo oscuro, no tenemos idea de cuándo vamos a poder encontrar un pequeño rayo de luz, una enfermedad incurable, un matrimonio destruido, un problema económico serio o quizás la pérdida de un ser querido. Pero nuestro Dios suele usar ese tipo de circunstancias o permite Dios ese tipo de circunstancias en nuestra vida para justamente magnificar su poder y magnificar su gracia en una forma extraordinaria. Como vamos a ver claramente y en esta historia que vamos a ver acá en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Así que te invito a abrir tu Biblia en este capítulo fantástico de la palabra de Dios. Es una historia que aparece en los evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos justamente en este capítulo hay tres historias o tres milagros. Cuando miramos los milagros de Jesús, es algo que escapa de nuestra mente, que escapa a todos nuestros sentidos, que rompe hasta con la ciencia, con la lógica humana, con la física, ¿no es cierto? Porque justamente en este capítulo vamos a encontrar tres milagros, ¿no es cierto? Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 20, en el capítulo 5 de San Marcos, vos te vas a encontrar, o el Señor se va a encontrar con un endemoniado de Gadareno, dice, ¿no? Un hombre que había estado viviendo como un animal salvaje debido, dice el pasaje, a la influencia de espíritus malignos sobre él. Pero en esta tarde, en esta noche, vamos a considerar las dos historias restantes, donde Marcos nos va a hablar de una niña moribunda y una mujer, dice, ¿no?, con una larga enfermedad. Y lo que tienen en común estas tres historias en este capítulo es que desde la perspectiva humana, estos casos eran incurables, ¿no es cierto? Eran causas perdidas. Sin embargo, vamos a ver que la confianza en Jesús hizo toda la diferencia. En medio de estas dos situaciones que vamos a considerar hoy, a partir del versículo 21, de estas dos historias desesperantes, fíjate ahí el verso 21, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estando junto al mar, y él estaba junto al mar. Y dice el verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En esta primera escena vemos allí la petición de un padre angustiado. Si hay algo que la vida nos va a enseñar es que el dolor y la aflicción son las dos cosas más democráticas del mundo, ¿no es cierto? Porque las desgracias no respetan al rico o al pobre, la desgracia no respeta al sabio o al necio. Y en este caso nos dice Marcos que tocó a la puerta de un hombre respetado, un hombre próspero llamado Jairo. Él era uno de los oficiales de la sinagoga, que era el lugar justamente donde se reunían para adorar al Señor. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que se encargaban justamente de supervisar todo lo concerniente al culto de adoración. Así que generalmente
ser un principal de una sinagoga era ser una persona reconocida, una persona elegida por la comunidad, cuyo carácter, liderazgo, pero por sobre todo su devoción religiosa era reconocida por todo el pueblo. Así que Jairo tenía una posición muy visible, ¿no es cierto?, y muy respetable en la ciudad de Capernaum, justamente, que es donde se desarrolla esta historia que estamos considerando en esta noche. Y seguramente Jairo estaba conectado, ¿no es cierto?, con los líderes religiosos que andaban en ese momento de Israel, que ya en este punto del ministerio del Señor, este es el segundo año del ministerio del Señor, él estaba justamente manifestando esta fuerte oposición, ¿no? Sin embargo, aquí lo encontramos a este hombre respetable, reconocido por todo el pueblo, postrado de rodillas ante el Señor, rogándole humildemente que venga a su casa. ¿Por qué? Dice, porque su hijita, como dice el pasaje literalmente, su hijita estaba a punto de morir. Ahora, Marcos dice más adelante, por ejemplo, en el verso 42, que la niña tenía apenas, ¿cuánto? 12 años, ¿verdad? Y el Evangelio de Lucas le va a agregar el condimento de que esta niña era hija única. Así que, sin embargo, algo parecía tener la certeza de que Jesús era capaz de poder sanarla. Recordemos, hermanos, que precisamente en la sinagoga de Capernaum, donde el Señor, justamente en este Evangelio, en Marcos capítulo 1, versos 21 y 28, sanó a un hombre endemoniado. Y Jairo era el principal de la sinagoga. Así que muy probablemente Jairo había visto el poder de Cristo en acción, conocía quién era Jesús, y aparte de que en este evangelio justamente se ve claramente que Capernaum fue uno de los escenarios o una de las ciudades donde Jesús llevó a cabo la mayoría de sus milagros. Así que Jairo tenía la confianza de que Cristo tenía el poder necesario para sanar a su hija. Y por eso es que no le importó suplicarle al Señor de rodillas delante de todo el pueblo que sanara a su niña. Ahora, pensemos esto. Lo que hizo Jairo acá era realmente muy arriesgado, justamente por la posición social y religiosa que él tenía, que él ocupaba, ¿no? Pero él amaba más a su hija que su reputación. Y él sabía que su niña estaba a punto de morir, a menos que Jesús decidiera hacer algo. En otras palabras, su corazón de padre, ¿no es cierto?, no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera ese último rayo de esperanza en la persona de Jesús. Haríamos cualquier cosa, pensemos, ¿no?, como padre, justamente nosotros haríamos cualquier cosa para justamente sanar a nuestra niña o hacer algo para que alguien pudiera restaurar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Ahora, a él no le importó perder su prestigio social o religioso que él tenía. Entonces, aquí ocurre algo inesperado. Fíjate ahí el verso 25, tenemos una segunda escena, del verso 25 al verso 34, nosotros encontramos una escena que Marcos introduce y que pone a prueba la fe que Jairo había demostrado tener hasta ese momento en la persona de Jesús. Aparece en escena una mujer, ¿no es cierto?, enferma, que padecía, dice, de flujo de sangre, y es interesante, ¿no?, desde hace 12 años. 12 años, de manera que pensando, y prestemos atención a este detalle, que muy probablemente en el mismo año que nació la hija de Jairo, en ese mismo año, esta mujer enfermó y sus historias se fueron desarrollando por separadas de una de la otra hasta que en un momento, de repente, las dos se juntan en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta mujer hace algo bien extraño. Fíjense, acompáñenme a leer ahí el verso 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás entre la multitud y dice, y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocar el manto, que dice, seré salva.
Ahora, esto es bien extraño porque no olvidemos, amigos y hermanos que nos están viendo, no olvidemos que Jesús estaba yendo ¿a dónde? ¿A la casa de quién? De Jairo, ¿verdad? ¿Para qué? A sanar a su hija porque estaba a punto de ¿qué? De morir. Si había algo obvio en esta historia, en este relato, es que no había mucho tiempo que perder, ¿verdad? Sin embargo, Jesús parece no tener prisa. Él se detiene en medio de cientos de personas y aparece esta pregunta casi cómica, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Porque el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Interesante, ¿no es cierto? ¿Quién me ha tocado? Entonces Pedro y los que estaban con él dicen, pero Jesús, ¿no te das cuenta? Hay una multitud, todos se aprietan, todos se tocan, y vos estás preguntando, ¿quién me ha tocado? Claro, Jesús había decidido sacar a la luz lo que esta mujer quería mantener en secreto. Ahora, fíjense el verso 33, interesante. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Impresionante. Por un lado vemos que Jesús ayudó a esta mujer a tener un mejor entendimiento de lo que estaba pasando o a tener un mejor entendimiento del milagro. Recuerden que ella creía que debía tocar el manto de Jesús para sanarse. Pero el Señor, ¿qué le dice? Le hace ver que fue la fe lo que hizo la diferencia, no su ropa. Fue la fe. La ropa de Jesús no tenía ningún poder. Jesús es el que salva. Jesús es el que tiene el poder y la autoridad para salvar. Y por medio de la fe puedo y podemos obtener la salvación, ¿verdad? Por eso le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha salvado. Pero por otra parte, al hacer esta declaración en público, fíjense que el Señor estaba haciéndole saber a todo el mundo en ese instante, en ese momento, que esta mujer había quedado ceremonialmente limpia. Cristo estaba haciendo una declaración pública, ¿verdad? Por primera vez, amigos, hermanos, fíjense que por primera vez en 12 años, esta mujer comienza a vivir una vida normal. Por primera vez, en 12 años, esta mujer podía estar libremente con su familia, podía estar libremente, quizás si tenía marido, con su marido, con sus hijos, podía ir al supermercado, podía ir a la plaza, podía juntarse con personas, porque según la ley del Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 15, cuando una mujer, y esto es interesante, porque cuando una mujer estaba enferma con este problema, era considerada ¿qué? Inmuna, ¿verdad? Era considerada impura. De manera que por 7 días, decía la ley, ella no podía participar de reuniones, no podía acudir al templo, no podía estar con personas, nadie la podía tocar, porque el que la tocara iba a quedar impuro. Y esta mujer venía así, escúchenme, venía así por 12 años. 12 años. 12 años padeciendo esta enfermedad. Ya no había esperanza alguna. Desde el punto de vista humano, no había esperanza alguna, hasta que se enteró que Jesús estaba ahí en Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado todos los convencionalistas sociales. Ella decide, no importa el que dirán, ella decide llegar a Jesús. Ella decide mezclarse entre la multitud, decide correr el riesgo de llegar hasta Cristo, porque ella estaba convencida de ¿qué? De que si podía tocar a Jesús, ella podía obtener la sanidad de su cuerpo. Pero no solamente obtuvo la sanidad de su cuerpo, sino que encontró la sanidad y la salvación. Las dos cosas, porque le dice, vete en paz, dice el Señor, ¿no es cierto? Vete en paz con Dios, pero vete en paz con los hombres. Por 12 años, esta mujer había llevado en su cuerpo el recordatorio de la corrupción que todos nosotros tenemos en el alma, por causa de nuestro pecado.
Pero Cristo en tan solo un momento había removido en un instante no solo su enfermedad, sino que también le dio la salvación de su alma. Increíble. Pero la historia no termina acá, porque sigue. Recuerden que en medio de esto, Jesús estaba yendo ¿a dónde? A la casa de Jairo. Así que Jairo está en medio de esta situación. Imagínense la mente, el corazón de Jairo, la angustia de Jairo, que iba en aumento cada segundo. Hay una niña en peligro de muerte, ¿verdad? La multitud en sí misma ya se había convertido en un problema. Ahora aparece esta mujer que por 12 años llevaba esta enfermedad. A ver, por la mente de Jairo, quizás hubiese pensado, a ver, ¿no podría esperar un ratito más? Estuvo 12 años así, un ratito más. ¿No es cierto? Cualquiera pudiera pensar que el Señor está actuando como un médico imprudente. Y por supuesto ocurre lo que todos temían. Durante el tiempo que Jesús estuvo con esta mujer, ¿qué pasa con la niña? Dice que la niña muere, ¿verdad? Y cuando todo parece perdido, aparece ahí el gran versículo 35. Y acá encontramos una tercera escena, ¿no es cierto? Esto nos va a llevar a la tercera escena donde vamos a ver el poder, la autoridad de Jesús frente a la muerte, la compasión y la ternura que Jesús tuvo cuando todo parece perdido. Fíjense, acompáñenme al versículo 35 del capítulo 5 de San Marcos, en este mismo capítulo, donde se desarrolla esta historia, dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahora imagínense esta noticia, terrible noticia. Esto tendría que haber sido un golpe muy duro para Jairo. Se terminó toda esperanza. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer? Ahora, fíjense, Jairo tenía que fortalecer esa fe. Entonces aquí Jesús interviene inmediatamente para poner su mente en una perspectiva correcta. Fíjense el verso 36, es un pasaje que todos nosotros debemos escuchar diariamente. Dice, Jesús sabía lo que estaba pensando Jairo, ¿verdad? Entonces inmediatamente dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y hermanos, amigos, queridos, ante una situación como esta, todos nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a pensar de manera correcta. Todos nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a tener una perspectiva correcta. Jairo debía recordar en ese momento que no importa cuán terrible pueda ser la situación, nuestro Dios siempre será confiable. No importa la circunstancia. Y esto es lo que tenemos que entender, amigos. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Que no importa la circunstancia, no importa que se ponga peor, nuestro Dios siempre será confiable. Es muy probable que Jairo hubiese pensado que el Señor no hubo actuado con rapidez. Cualquiera de nosotros pudiera pensar de esa manera, pero el Señor sabía. No había razón alguna para apurar el paso. Las cosas iban a suceder en el momento preciso. Alguien dijo una vez, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Pero para Jairo ya era demasiado tarde. Para Jesús las cosas ocurrían de manera muy prolija y ordenada. Jesús le presenta otra perspectiva a Jairo y el Señor le dice, Jairo, no temas, cree solamente. En otras palabras, Jairo, tranquiliza tu corazón, deja hacer las cosas en mi tiempo y verás que es infinitamente mejor que el tiempo tuyo. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad en todo esto es seguir confiando en mí. Seguir confiándome. Y esta es la clave, ¿verdad? Esta es la clave para poder transitar una prueba. Seguir creyendo, porque muchas veces en el momento de la prueba, lo primero que invade nuestro corazón, ¿qué es?
La duda, el temor. Por eso alguien dijo, ¿usted es creyente? No, dudante, ¿no es cierto? Claro, porque es lo primero que se dispara. Y uno vence la duda, deposita su confianza en Dios, pero pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasan meses, pasa un año y lo difícil no es creer. Lo difícil ¿qué es? Lo difícil es seguir creyendo, ¿verdad? Y el Señor le dice, Jairo, calma, sigue creyendo en mí. No importa lo terrible que se ponga, sigue confiando en mí. Mi poder no ha cambiado, mi sabiduría no ha cambiado, mi bondad no ha disminuido, sigue confiando en mí. Ahora, fíjate el verso 37. El Señor es interesante porque el Señor no deja que nadie lo acompañe, solo Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos que estaban con él en ese momento. ¿Por qué? Porque también el Señor tenía que seguir afirmando los corazones de sus discípulos. Claro, estos 3 discípulos eran los que habían estado más cerca de Jesús e iban a tener un rol muy importante en la historia o en la vida de la iglesia. Por eso él seguía trabajando en sus discípulos. Pero fíjate el verso 39. El verso 39 dice, y entrando les dijo, fíjate esa pregunta, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice, fíjate el verso 40, y se burlaban de él. Esta palabra es escarnecer, le escarnecían, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y entró donde estaba la niña. Es increíble, ¿verdad? La multitud que estaba ahí pasó del lloro a la burla en tan solo un segundo. Y es evidente que a pesar de las burlas, Jairo seguía creyendo en Jesús, porque él y su esposa hicieron exactamente lo que el Señor les estaba pidiendo. Les dijo, ven conmigo, entran a la habitación, y Jairo no le cuestionó al Señor, no le dijo, Señor, no, ya está, ¿para qué? Ya es tarde. No, sino que hizo exactamente lo que el Señor les había pedido, ¿no es cierto? Y entrando en la habitación donde estaba la niña, ahí ocurre algo extraordinario. Porque es una mezcla justamente del poder de Dios, pero al mismo tiempo de la compasión y ternura. Fíjense el verso 41. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí el Mesías, el Salvador del mundo, mostraba la autoridad sobre la muerte. ¿Ves ese imperativo cómo termina? Levántate. Esa orden refleja justamente la autoridad de Jesús. Y con estas palabras llama a la vida a quien había entrado en el ámbito de la muerte. Ahora también vemos la ternura del Señor. Dice que Jesús toma la mano de la niña. Fíjense, esa figura, toma la mano de la niña y dice en arameo, Talita Kumi. La palabra Talita justamente es un diminutivo cariñoso que se usaba en ese momento para mostrar un gran afecto. Y la segunda palabra, Kumi, significa levantarse. Justamente cuando uno se despierta del sueño. De modo que lo que Jesús hace en este momento, fíjense qué interesante, es muy similar a lo que hace cualquier padre, a lo que hacemos cuando levantamos a nuestra niña y cuando nos acercamos a la niña y le decimos, cariño, tesoro, es hora de levantarse, es hora de desayunar, es hora de hacer las cosas, es hora de ir al colegio. Levanta, por favor, ¿no es cierto? Es esto mismo lo que está haciendo Jesús acá. Ahora, fíjense aquí otro detalle, el verso 42. Y luego dice, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Verso 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Fíjense qué detalle nos trae Marcos, porque es muy probable que esta niña hubiera estado sin comer por algunos días. Justamente lo que hace la enfermedad es que nos saca ¿qué? Nos saca el apetito, ¿verdad? Pero esta niña tenía tiempo enferma, pero ahora el Señor acaba de restaurarla.
al estado en que ella estaba antes de enfermar. Así que ella tenía que comer. Tenía que comer. Y volvió con todas sus energías, ¿verdad? Porque dice que andaba. Así que ella necesitaba comer como cualquier adolescente saludable. Imagínense. Así que el milagro de restauración había sido algo completo. Había sido total. Las cosas salieron como Jesús quería que salieran. Ahora, ¿qué aprendemos de estas dos historias? ¿Qué aprendemos de estos dos milagros? Por un lado, que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperantes, sino también cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Por eso el llamado acá es a poder confiar, a saber que Dios es un Dios que tiene el control absolutamente de todo, que no hay detalle que se le escape. Nuestro Dios sabe. Tanto Jairo como los discípulos pudieron haber pensado que Jesús estaba siendo negligente por esa supuesta tardanza, pero eso era parte de su amor para con él. Porque al fin de cuentas, fíjense que el Señor le dio más de lo que había pedido. Jairo le había pedido, ¿qué cosa? Que sanara a su hija, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús la resucitó. El milagro fue más extraordinario. ¿Y lo hizo para qué? Lo hizo para revelarse a Jairo de manera más amplia. Lo hizo para fortalecer su fe. Y las pruebas muchas veces llegan a nuestra vida para revelar lo que hay primero en nuestro corazón. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Y sin duda, en esta cuarentena ha revelado lo que hay en nuestro corazón. ¿No es cierto? Pero también para revelar quién es Dios. Las pruebas también revelan quién es Dios. ¿Cuál es la dimensión del Dios que tenemos? ¿Cuál es la dimensión del Dios en el cual hemos confiado? ¿Realmente confiamos en momentos desesperantes como estos? Claro, es interesante cómo piensa el Señor, ¿no es cierto? Yo voy a dejar que las cosas se pongan peores. Es como cuando, ¿te acordás de la historia de Lázaro? Cuando Lázaro enferma y Marta y María, ¿qué le envían? Le envían cartas diciendo, Señor, aquel que tú amas está enfermo. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, vamos a esperar que la cosa se ponga peor, ¿no es cierto? Y dice, no, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Muchas veces el Señor actúa de esta manera. Y rompe todos nuestros esquemas, ¿verdad? Rompe toda nuestra lógica humana. Pero una de las formas en que Dios muestra su amor y su cuidado para con cada uno de nosotros es haciendo las cosas justamente en su tiempo y a su manera. Y lo sé por experiencia propia, ¿eh? Lo sé por experiencia propia. Pero también sé, amigos y hermanos, que es mucho más difícil mencionarlo y mucho más fácil mencionarlo y aceptarlo que cuando tenemos que pasar por experiencias difíciles. Es mucho más fácil mencionarlo que justamente pasar por experiencias difíciles. Pero no es por negligencia, es por amor que no se apresura a actuar el Señor. Cuando nosotros queremos que vaya más rápido. No es por las circunstancias que muchas veces nos abatimos y nos desesperamos en medio de la prueba, sino que es muchas veces por nuestra falta de fe. Por nuestra falta de fe, ¿por qué? Porque somos hombres de carne y hueso, porque somos frágiles, porque somos humanos. Es por nuestra falta de fe. ¿Y cuántas veces necesitamos escuchar? No temas, cree solamente. Y son dos cosas que se excluyen, ¿no es cierto? La una de la otra. No temas, cree solamente. Él nunca nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos pueda sostener. Nunca nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos pueda sostener. Ahora, no sé si vos te diste cuenta, pero la verdad es que Él es mucho más sabio que vos y que yo. Claro, esa fue la lección que Dios le dio a Job en todo su libro. Job no le pidió que resucitara a sus hijos, Job no le pidió que le devolviera sus bienes. Lo único que Job le pidió es, Señor, yo quiero una explicación de lo que me está pasando. Es todo lo que te pido. Y al final, en el capítulo 38 de Job, Dios se aparece y dice, ok, Job,
ciñe tus lomos, ahora yo haré las preguntas. ¿Y qué le dice? Y tú me responderás. Entonces, ¿dónde y empieza, no? ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Házmelo saber si quieres inteligencia. Dios le hizo, escuchen, 64 preguntas, una atrás de la otra. Y todas terminaban en el mismo punto. Job decía y respondía, bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé, y yo no sé. Dios no le respondió a Job ninguna de sus preguntas. Más bien le dijo, a ver, ¿de verdad, Job? ¿De verdad no podés confiar en mí a menos que yo te explique lo que estoy haciendo en tu vida? ¿De verdad, Job, que no podés confiar en mí? Hasta que Job pudo entender. Y al final de la prueba, ¿no es cierto? Dijo, de oídas te había oído, dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Más ahora mis ojos te ven. Pero Dios lo tuvo que llevar por ese recorrido, ¿verdad? Por ese recorrido de incertidumbre, ese recorrido de dolor, de aflicción, para luego entender quién era Dios. Dios es un Dios soberano, que tiene el control absolutamente de todas las cosas. Pero también para que Él pudiera entender y para que se pudiera aferrar a todas sus promesas, a las promesas de Dios, que nunca cambian. Y este es un llamado justamente a poder depositar nuestra confianza en la persona de Dios, sabiendo que Él es el soberano Dios, pero también aferrarnos a sus promesas, que nunca cambian y que siempre se cumplen. Y que esas promesas nos van a llevar a perseverar y a seguir confiando en la persona de Jesús. Luego vemos también la metodología de Dios. Fíjense, ¿no es cierto? La lógica de Dios que explota todos nuestros sentidos de lógica, porque así obra Él. Y si la mujer de flujo de sangre hubiera salido con la suya, se hubiese desaparecido de la escena después de tocar a Jesús, pero Jesús vemos que tenía algo mucho mejor para ella. No lo hizo con la metodología de ella, lo hizo con su método. No deja que el milagro pasara desapercibido, ¿verdad? Amigos, hermanos, confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control absoluto. Y que sus formas de hacer las cosas son infinitamente superior a nuestras maneras. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos. De hecho, para ser más preciso, nunca salen como nosotros queremos. Pero en su sabiduría hará lo que es mejor para su gloria, pero también para ¿qué? Para el bien de su pueblo. Ahora fíjense qué interesante el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Había pedido el Señor que lo dejara ir ¿a dónde? A Roma, ¿no? A los romanos. Pero siempre vas a encontrar que se interponía algo en su viaje, ¿no es cierto? Ahora, Pablo oraba, ¿no? ¿Qué cosa más noble? Orar para justamente ir a Roma a predicar el Evangelio. Y siempre había problemas. Pero al final, ¿qué pasó? Al final, Dios le respondió a Pablo, pero le respondió en su tiempo y en su metodología. Pablo llega en 2 oportunidades a Roma, pero ¿cómo llega? Llega preso, por medio de la prisión, ¿verdad? Ahora, yo no creo que Pablo pensara que iba a ser de esa manera. ¿Te das cuenta? La metodología de Dios no es como Pablo pensaba, no es como vos pensás y no es como yo pienso. Es como Dios piensa, pero en su tiempo, que es mejor que el tuyo y que el mío. Romanos capítulo 8, versos 31 y 32 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero recuerda, es en su tiempo y en su forma. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará todo lo que necesitamos. No existen para nosotros las causas perdidas, porque Jesús está al control y porque Él nos ama con un amor sublime. Ahora, si te pones a pensar esta historia, estas 2 historias o este pasaje, empieza con desesperación y angustia. Pero termina con ¿qué? Termina con alegría y adoración. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la diferencia?
que Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Jesús hizo toda la diferencia. Tanto Jairo como la mujer creyeron en Jesús, a pesar de que ambos casos el problema parecía no tener solución. La pregunta para nosotros es, ¿estamos también nosotros dispuestos a confiar de la misma manera? Aunque el mundo se nos ponga patas para arriba, ¿estamos dispuestos a confiar de la misma manera? Pero también, ¿qué aprendemos de estas dos historias? Que Jesús tuvo que entrar, ya terminando, en contacto con nuestras impurezas, para que por medio de Él nosotros seamos purificados, ¿verdad? En ambos casos había una impureza ceremonial. Pero cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él impuro, lo que sucedió es que la fuente de su impureza quedó ¿qué? Quedó completamente eliminada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo, ¿verdad? Jesús no se contaminó al tocar el cuerpo muerto, sino que por el contrario hizo que la niña muerta volviera a la vida. De manera que, en cierto modo, estos dos milagros son una especie de representación del Evangelio. En un sentido más profundo que este, todos los seres humanos, por naturaleza, padecemos los mismos problemas que encontramos en estas dos historias. Espiritualmente hablando, nosotros estamos tan muertos como la hija de Jairo. Pero espiritualmente hablando, nosotros somos impuros también como esta mujer. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma, así como la mujer con el flujo de sangre no podía sanarse, no podía purificarse, porque no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer por nosotros mismos para resolver el problema. Por eso, justamente, el Hijo de Dios se hizo hombre para tomar nuestras impurezas sin ser contaminado, pero también para tomar y cargar con nuestro pecado sin tener pecado. Y luego morir en una cruz como si fuera un pecador. Y así pagar nuestra deuda. Y librarnos del pecado y de la condenación eterna en el infierno. Dice su palabra, el que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. ¡Wow! ¡Qué precioso el Evangelio! Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Hay salvación para todo aquel que abandona toda experiencia, toda esperanza y deposita toda su fe únicamente en Cristo para el perdón de pecados. Es la fe en Jesús lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Amigos, es la fe en Jesús lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Estas dos historias nos muestran la gran historia que Dios nos revela en su palabra. Hermoso. Dios no dejó al hombre en su pecado, sino que Él pagó alto precio para salvarnos. Y la invitación que te quiero dejar en esta noche es que las puertas de redención están abiertas todavía para ti y para mí. Ven a Cristo en arrepentimiento. En arrepentimiento y fe, y todos tus pecados serán perdonados. Y Él dice su palabra que te dará por gracia el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Amén. Y te quiero invitar en esta noche a orar, a cerrar este tiempo con su palabra, orando a este Dios enorme, grandioso que tenemos, que no nos dejó a la deriva, sino que Él nos amó de tal manera que envió a su propio Hijo a este mundo, a este lugar, a caminar entre nosotros, pero a cargar con nuestra culpa, con nuestro dolor y con nuestro pecado. Y justamente a pagar esa deuda que nosotros teníamos en esa cruz del Calvario, para que por medio de la fe hoy podamos tener salvación, esperanza y vida eterna. ¿Qué te parece si oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios? Y si estás ahí
Quizás entendiste el mensaje, quizás entendiste que sos un pecador, quizás entendiste que tu pecado te lleva y te condena al infierno. Te pido que ahí en simples palabras puedas hablar a Dios. Él te escucha. Él sabe lo que pasa en tu mente y en tu corazón. Y que le digas, Señor, soy un pecador. Decirle así, merezco el infierno, pero hoy entiendo que me has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a pagar mi deuda en la cruz de Calvario. Decirle así, perdona mis pecados, entra a mi vida, dame salvación, dame vida eterna. Decirle que con su sangre Él pueda limpiar tus pecados. Y si realmente hiciste esta oración de corazón, de una manera genuina, Dios escuchó tu clamor. Inmediatamente Él limpió tus pecados, entró a tu vida y te da vida eterna. Padre Santo, queremos darte las gracias, oh Dios, por este tiempo tan especial alrededor de tu palabra. Gracias porque nos has hablado con estas historias tan profundas, con tantas enseñanzas. Pero qué bueno es poder ver tu amor, tu poder, y saber que hoy en día las puertas del cielo también están abiertas para que personas puedan poner su fe en tu persona y hoy puedan tener salvación y hoy puedan tener entrada libre y gratuita al cielo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Sigue aplicando a nuestra vida. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y su palabra obre en nuestros corazones, para la gloria de su nombre y para el bien, de nuestras almas. Muchísimas gracias, Iván. La verdad que es un privilegio. Te saludamos y deseamos que el Señor te siga utilizando y bendiciendo a vos, a la iglesia y a tu familia. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Qué privilegio, que tenemos de poder escuchar la voz de Dios a través de un siervo. Gracias a Dios porque Él ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pensá un segundo y nos vamos despidiendo. ¿En qué situación estás? ¿En dónde estás parado o parada? ¿Qué está pasando en tu corazón y en tu vida? ¿Sos tal vez una persona que necesita en esta hora poner su fe en Cristo? Ya escuchaste cómo hacerlo. Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero el primer milagro que Dios quiere hacer es salvar tu alma. Y hemos escuchado lo suficiente para entender que Dios quiere transformarte, que Dios no quiere dejarte solo, al contrario, quiere estar con vos. Dice la Biblia, y con esto termino, que Jesús dijo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga, que Dios te acompañe, que el Señor pueda estar en tu casa. El día jueves, si Él así lo permite, nos vamos a encontrar nuevamente en nuestra reunión de oración. Es nuestra reunión donde podemos pedir a Dios, donde podemos acercar los motivos. Tenemos motivos de sobra para orar, así que si tenés un pedido de oración, hacelo a través de las redes sociales, por un mensaje en un comentario o en un mensaje privado, pero comunicate y estamos dispuestos y gozosos de poder recibir los pedidos para orar. Que el Señor realmente te bendiga y nos acompañe. Nos vemos el día jueves.